todos. Estamos ya en la recta final de este centenario de don Emilio Arcos Llorac, con este colofón poético que consta de una mesa redonda y después vendrá un recital antológico de su poesía y de la poesía que que realmente dejó seleccionado de sus poetas predilectos. Y vamos a comenzar con esta mesa redonda que quiere ser una introducción a la poesía alarquiana, donde vamos a hablar de cuatro aspectos de los que pueden dar cumplida cuenta las voces autorizadas que me acompañan en esta mesa redonda, ¿no? En el extremo izquierdo, don Luis Alberto de Cuenca, poeta excepcional, muy valorado por don Emilio Arcos, y helenista de mi gremio, por otra parte. Ricardo Labra, poeta también, y además un poeta que descubrió en vida la poesía alarquiana. Y a mi otra vera, don José Luis García Martín, crítico, poeta, que se ha ocupado de todo lo que es de sacar a relucir todo el resto de poesía alarquiana que había quedado totalmente cerrada por su autor, y lo ha ido publicando pues de manera póstuma. Y al final, en el otro extremo, Javier Almuzara, que fue además, aparte de poeta, el primer galardonado con el Premio Arcos de poesía. Primero. Segundo. Bueno, pues me hace... Martín López. Creía que... Bueno, en fin. Pues gracias por la puntualización. Bien, quisiera empezar con la propia palabra de Emilio Arcos en un texto que tengo aquí, que he rescatado, que supongo que sea un inédito filológico. No me consta que esto esté publicado en ningún sitio, pero bueno. Arcos decía lo siguiente: hoy, hace muchos años, en un pobre cuarto de una triste calle madrileña, moría un viejo inválido, cofrade del Santísimo Sacramento. Se llamaba Miguel de Cervantes. Había luchado en Lepanto, había vivido cautivo en Argel, había recorrido en su oficio de mísero funcionario los caminos de España, pero también había tenido horas largas para escribir. Con sus escritos elevó la prosa castellana a su cima más alta. En el aniversario de su muerte celebramos el libro español. Y les salgo de comillas, como hoy también, que hay que recordar que es el 23 de abril. Cervantes lo celebró igualmente en distintas ocasiones, cantó en varios pasajes a los escritores españoles. En la Galatea concede a un poeta las máximas alabanzas, a Fray Luis de León, a quien yo reverencio, adoro y sigo, nos explica el mismo Cervantes. Y apoyados en su criterio para simbolizar hoy en algún escritor la lengua y la literatura castellanas, vamos también a reverenciar, adorar y a seguir la poesía única y señera del agustino Luis de León, y cierro comillas. Pero nosotros, siguiendo las directrices del propio Arcos, vamos a reverenciar, adorar y a seguir su propia poesía, y también la poesía que él adoró, reverenció y siguió de otros poetas suyos, no solamente compañeros generacionales, sino clásicos atemporales de otras épocas, incluido el propio Fray Luis de León. Y con este introito alarquiano, pues voy a plantear una serie de cuestiones para que los miembros de la mesa pues vayan desbrozando poco a poco el misterio de la poesía de Arcos. Yo quiero preguntar a mis compañeros de mesa qué características piensan que distinguen de alguna manera a la poesía alarquiana, y también si esas características de alguna manera pues están en relación con su oficio de crítico literario. Es decir, en tanto que Arcos, como quedó muy claro por la conferencia de ayer de clausura de don Darío Villanueva, para él sin poesía
sin lengua no había poesía, porque la poesía se construye con materiales lingüísticos para lograr sus fines comunicativos, tanto que él pensaba en esa línea como crítico literario, llevó hasta sus máximas consecuencias, hasta las últimas consecuencias, ese pensamiento poético a su propia praxis creativa. Y en ese sentido podríamos dilucidar que la poesía larquiana pues tiene una serie de características incluso diferentes o relativamente diferenciales con otros poetas de su generación, como José Hierro. Incluso planteo lo que yo ya decía en la semblanza del premio Alarcos de poesía, que Alarcos era un poeta y un filólogo, no poeta y filólogo, porque eso ya lo había sido Damos Alonso, su maestro. José Luis García Martín más de una vez ha dicho que Miguel Alarcos escribía pues, con todo el diccionario, con una poesía caracterizada por su espesor lingüístico. Entonces, sobre esas bases, pues echo el guante a la mesa y vamos a empezar, pues, por ejemplo, por Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué piensa ad hoc? Yo pienso que lo primero que pienso es que Emilio Alarcos, en principio, diríamos, valoraba tanto la poesía que, siendo un genio en muchísimas parcelas, diríamos, anejas a la creación poética, como es la crítica literaria, como es la gramática, como es la filología pura. Sin embargo, pues tuvo que esperar a los años 90 para dar a la imprenta su primer poema. Quiero decir que él tenía cierto pudor con respecto a su labor poética. Pudor injustificado en el sentido de que su obra se sostiene en sí misma con gran importancia objetiva y que podía perfectamente haber sido una obra parangonable con la de un Damaso Alonso o con la de un Jorge Guillén, porque yo creo que sí es cierto que debemos poner a Emilio Alarcos Llorach en esa casilla en la que se unen los poetas filólogos, ¿no? Hay poetas filólogos clarísimos, en el caso de, por ejemplo, de Guillén, muy claro. Pepe Hierro, por ejemplo, cuyo centenario también celebramos este año, porque era escritor coetáneo de tu padre Miguel, pues no era precisamente un poeta filólogo, sino era un poeta, en cierto sentido. En el caso de don Emilio, yo le llamo don Emilio porque tuve la enorme suerte de que fue el presidente del tribunal que me hizo entrar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por lo que puedo estar hablando hoy aquí, porque si no hubiera muerto de inanición. De modo que fue muy importante para mí don Emilio Alarcos Llorach. Pero don Emilio lo que evidentemente le privó de esa primera línea en la que están los poetas filólogos fue su propia voluntad en la que, digamos, no podemos entrar los demás, puesto que él era absoluto juez de sí mismo y debemos respetar su decisión, pero tenemos que esperar a los años 90 para que publique sus primeros poemas en revistas, y a los años 2000, incluso la segunda década del siglo XXI, para que publique los dos únicos libros que yo conozco suyos, que son estos, que a lo mejor hay más, pero que yo conozco solo estos dos, ¿no? Que son importantísimos desde el punto de vista objetivo y que devuelven a la carrera de Emilio Alarcos Llorach una nueva vertiente que realmente está siendo últimamente pues, objeto de muchos estudios y de mucha atención por parte de la crítica, ¿no? Y eso también hay que agradecerle a dos personas que creo que están, uno de ellos aquí y otro de ellos en el cielo, pues, digamos que seguro que lo invocamos y nos protege, que fue Ángel González, primero voy a citar al segundo, y José Luis García Martín, que fue quien, digamos, leyó críticamente la poesía de don Emilio y nos dio esta maravillosa antología que es el Ser de Poesía 49-93, que de acuerdo con los deseos de don Emilio, pues se publicó en un determinado momento ya muy posterior a su muerte, pero realmente supuso un antes y un después en ese concepto de la poesía filológica, ¿no? Y a la tercera persona que queremos agradecer, por supuesto, es a Josefina, que ha mantenido la antorcha de su marido en alto de una manera ejemplar y diríamos que heroica, y que creo que con esta semana, pues digamos, ya no es la puesta de largo, porque ha habido tantas puestas de largo, pero sí que es un colofón maravilloso, puesto que estamos hablando de un centenario, y los centenarios se deben celebrar con esta intensidad como la que estamos celebrando, el centenario de Emilio Alarcos. Otra cosa que quería decir, ya enmudezco, es que
lo que presenta al mundo la poesía de Alarcos es una perfección métrica y formal realmente ejemplar. Muy pocas poesías españolas del siglo XX tienen esa ejemplaridad métrica, ¿no? Por ejemplo, veía como la estrofa barriqueña, que es una estrofa complicadísima, sobre todo después de que don Jorge hiciera esas coplas por la muerte de su padre, que están entre lo más maravilloso que se ha escrito nunca en castellano, pero es que juega con el lenguaje y con la métrica don Emilio de una manera muy especial. Por ejemplo, estoy abriendo por la página 108 de este libro de Mercedes Poesía y me encuentro con una estrofa barriqueña de 7-7-4, ¿no? O sea, que es una cosa rarísima, no se ha hecho prácticamente nunca. Yo creo que es la primera vez que se hace. Las estrofas marriqueñas tienen 8-8-4 todas ellas, ¿no? 8-8-4, 8-8-4. Y esta es 7-7-4, incipientes encantos acechaban las curvas. Quiero decir con esto que lo que no podía evitar Emilio Alarcos Llorac es que en su poesía no se filtrara toda su sabiduría como lingüista, hasta como fonetista, como fonólogo, hasta como experto en sintaxis, en gramática y en léxico fundamentalmente, porque sinceramente no creo que sea yo mismo una persona con poca capacidad de entender el castellano, y sin embargo debo decir que he consultado el diccionario al menos en 100 ocasiones en la poesía de su padre Miguel. Es complicadísimo conocer el léxico como él lo empleaba o lo conocía, ¿no? Me recuerda en eso a Zorín, que siempre barajaba mucho el léxico de los distintos gremios con una facilidad pasmosa, y también tengo que buscar en el diccionario. Ahora ya no lo buscamos en el diccionario, sino que lo miramos en internet, pero en cualquier caso la riqueza léxica de la poesía de Emilio Alarcos es verdaderamente proverbial, fantástico. Bueno, sí, es lo que decía Luis Alberto, me recuerda también un poco a lo que comentó Gamoneda en más de una ocasión y tal, que el fonólogo había llegado a la poesía, digamos, desde la fonología, y de hecho se demuestra el gusto por las aliteraciones. En el recital tendremos ocasión de ver algunos poemas, uno de ellos de la entrega que Laura animó a mi padre a publicar en uno de abajo. Veremos cómo juega con el sonido, ¿no? Y ya por alusiones, pues Ricardo, vamos a ver cuál es tu visión sobre lo distintivo de la poesía anarquista. Sí. Bueno, yo creo que Luis Alberto pues lo centró muy bien. Son dos perspectivas completamente distintas a las que se llega tanto al arte como al conocimiento. Es decir, los poetas acaban siendo pues eruditos y acaban siendo también o adquiriendo conocimientos sobre diferentes materias. Son caminos que se siguen, los hay que acaban pues, en la gestión cultural, y los hay que acaban pues, haciendo pues, trabajos de otra índole. No obstante, siempre se miran bajo sospecha. Cuando un poeta escribe una obra son unidireccionales y para mí es un problema grande. A ver, así. Sí. Así está bien, ¿no? Vale. Pues lo que os quería comentar es que cuando un poeta pues, hace una obra pues, de investigación científica, pues siempre se mira con cierta prevención, ¿no? Es casi como si escribiese una gramática parda. Hay siempre cierto prejuicio y casi siempre justificado. Pero bien, si esa vía existe, también desde la vía del conocimiento, los grandes estudiosos, los grandes maestros de la lengua, acaban también incurriendo en otra orilla, en la de la creación. Es lo que se recoge bien en el mito de Eros y Psique, ¿no? Y entonces también se observan esas creaciones
con cierta sospecha, ¿no? Cuando dicen, caramba, es la de un profesor pues, que escribe poesía. Y la verdad es que muy pocos llegan a tener un interés más o menos sustantivo. Yo recuerdo aquellos años tan vivos en esta ciudad, como fueron los años 80, en la que nosotros pues, estábamos en plena juventud y en pleno ardor. Y aquí pues era una auténtica fiesta literaria, porque además había figuras de primerísimo nivel. Y nosotros publicábamos pues, los cuadernos de Luna de Abajo. Habíamos publicado el libro sobre Ángel González, y luego publicamos otro cuaderno, el cuaderno número 4, y en estos contactos que manteníamos, yo recuerdo, creo que fue ahí en el pub de Trafalgar, y Miguel Arcos me lo comentó, que él escribía poesía. Y la verdad es que a mí me resultó sorprendente, pero inmediatamente le dije, caramba, pues tienes que la publicar, pero él no quería. Hay cierto pudor a publicarlo. Pero bueno, digamos en alguna otra conversación, el cuaderno iba adelante, y entonces quedó en enviarme 5 poemas. Y yo cuando lo recibí me di cuenta que era una actividad seria, porque él hizo aquí una antología. Es decir, seleccionó 5 poemas que están fechados el primero, el 9 de marzo del 55. Y el último que nos entregó el 6 de enero del 81. Son 30 y pico años de actividad. A mí me sorprendió el que los estuvieran con esa precisión, con ese rigor fechados, ¿no? Es como si los escribiese casi en el mismo día, cosa que no creo que haya sido así, pero él los fecha, menos dos que nos entrega, que solo pone el mes. Y luego hay alguna curiosidad. Por ejemplo, en aquellos años del 80, pues claro, él, hay que darse cuenta que pertenece a la primera generación de posguerra. Tiene un poema aquí que titula Fin, y está fechado el 20 de noviembre del 75. Eso es claro, se refiere pues a Franco, ¿no? Y dice, vamos, no lo voy a leer entero, ¿no? Pero dice, descanse en paz, decís. ¿De qué? ¿De quiénes? Se pregunta, ¿no? Y luego, más abajo, estrofas finales, vuelve a preguntar, ¿descansa? A ver, no, si Josefina dice que nos oye, es que nos oye. Entonces yo obedezco. Descansa, pregunta, y responde, descansamos los que ahora surgimos de la lóbrega mastaba. ¿Qué peso de 40 años o siglos sacudimos gozosos? Pero el poema se titula Fin, y él no lo tiene tan claro que es el fin, y por eso termina con una interrogación, queda abierto, y dice, para ver el futuro de España, ¿no? Por fin dora venir no sol la desolada nava de esta tierra y ahuyenta los vestigos. Es decir, que todavía la amenaza ahí queda. Y luego, yo recuerdo que lo comentamos todos ahí en los de Luna de Abajo, cuando teníamos estos poemas delante de nosotros. Efectivamente, el rigor formal, la pulcritud, la limpieza, el tempo que hay en estos poemas, la luz. Nosotros, claro, esperábamos un eco enorme de estos poemas cuando se publicaron. Y pasó, nadie dijo nada. Nadie dijo nada, nadie
escribió nada, ningún crítico salió diciendo, caramba, estos poemas tienen, son de Emilio, eran inéditos, que aparecían junto con Ángel González y Mario Benedetti. Y yo creo que él quedó también un poco descolgado y no quiso publicarlas. Porque yo sí le propuse, digo, caramba, envíanos más para el siguiente número. Pero no quiso. Él sí supo que a nosotros nos encantaron estos poemas. Y a Ángel, porque los comentamos en numerosas ocasiones. Y por eso es un poeta que yo creo que pasó la prueba de la verdad. Es decir, que los poetas generalmente, pues cuando escriben, buscan siempre este eco social, esta manera de estar, que yo llamo contorsionismo literario, etc. Y Emilio Larcos escribió siempre en sordina, escribió siempre en su casa, a la sombra de sus trabajos científicos, y dejó aquí pues esta producción poética que luego se recogió póstumamente. Y por eso para mí es tan agradable, tan placentero estar aquí, porque yo a don Emilio, yo recuerdo que me imponían enormemente, y él al principio, pues como lo notaba, que me imponía, siempre me contaba algún chiste, alguna cosa para distender. Y entonces, pues, le tengo que decir que yo sí lo quise mucho. Y bueno, me alegra pues, el de estar aquí con Miguel y con Josefina aquí presentes, evocando pues esos años que en realidad fueron de vino y de rosa, los fueron extraordinarios. La pregunta que quería hacer era, ¿los poemas que publicó Emilio en ese número de Luna de Abajo están recogidos posteriormente en alguna de las recopilaciones o no? Yo creo que no. No, sí. En fin, desde luego no. No sé, bueno, con cariño ahora reducir, con cariño una anécdota, antes de pasar la palabra a tal. Bueno, te has ido, Ricardo, un poco hacia el segundo punto, pero bueno, no pasa nada porque esto es una mesa redonda, ¿no? Y entonces todo circula, rueda, ¿no? Vamos a ver, sobre lo que decías, de esa limpieza, de esa pulcritud. Sí, es que bueno, al intervenir ahora Luis Alberto de Cuenca, se me ha ido un poco el santorcino, entonces voy a recoger el hilo de Luis Alberto. Los poemas estos que, sí, bueno, ya me acuerdo, sí. Los poemas estos que tú le animaste a mandar, que te mandó, se publicaron como bajo el título de Nugalia satírica. Nugalia en latín es algo así como bagatela, tontería, sí, fusería. Lo curioso es que él estaba imitando a su padre, Emilio Larcos García, que en el norte de Castilla, en los años 30, tenía una sección que era Nugalia, porque quería teóricamente escribir o dar la impresión de que escribía sobre tonterías o sobre bagatelas, pero realmente se hacía eco de la actualidad política, social y cultural de los años 30. Entonces, por eso estaba un poco, o estuvo un poco fichado, porque como se pasó durante la guerra, el gobierno de la República lo trasladó a Valencia, luego era una incógnita para su familia en Valladolid cómo iba a volver de Valencia a Valladolid, que había caído enseguida en manos de las tropas nacionales. Era un personaje muy vinculado con la agrupación de intelectuales a favor de la República y demás, ¿no? Pero Emilio Larcos, hijo Emilio Larcos Llorac, ve eso que hace su padre y entonces toma prestado ese otro término y se lo aplica a su propia poesía para un poco también quitar hierro, ¿no? Quitar importancia con esa modestia autoris, ¿no? que tanto le caracteriza, ¿no? Y le aplica el adjetivo ya distintivo de satírica, que ojo, son bagatelas chocarreras, ¿no? Jocosas. Y respecto a lo que decía Luis Alberto, efectivamente de esos 4 o 5, ¿no? Que hay ahí publicados, 2 están en el Mestre de Poesía. Uno de ellos se va a leer,
hoy en el recital, que lo va a leer un alumno de Alarcos, además muy filólogo, ya se verá, no despejó la incógnita. Y respecto al de Descanséis, que es curioso como lo que comentaba Ricardo Labra, no tenía muy claro si realmente era el fin o no de ese régimen, porque lo pone entre paréntesis, y generalmente el entorno que predomina en el poema es un entorno interrogativo, o sea que tiene sus dudas, ¿no? Este poema, yo ahora con estas labores recopilatorias de recuperación, reunión de manuscritos, me lo encontré en su estado germinal, tanto en versión manuscrita como incluso preparado para fotocopiarse en forma de panfletos de manera anónima por toda la facultad. Es decir, yo he oído alguna vez que en el año 75, cuando se muere Franco, circula al día siguiente o en los días siguientes unos versos que no se sabía de quién eran sobre esta cuestión. La prueba de esto es que yo me encontré con folios así tremendos, con el poema recortadito en un cuadrado y pegado con pegamento sobre otro papel para hacer justamente la fotocopia y luego distribuir por ahí, por doquier, ¿no? Por toda la facultad. Cuando Labra publica este poema, si alguno tenía alguna duda, pues ya ahí ya queda muy claro que el autor, que no sabía quién era, el autor era Emilio Alarcos, ¿no? del poema este, en el 20 de noviembre del 75, ¿no? Por la muerte del caudillo. Bueno, pues aquí nos vamos hacia Martín, que además es un testigo excepcional de la época esta de... Una pregunta, ¿tienes alguna prueba de que circuló ese poema manuscrito? Porque yo en el 75 estaba estudiando en la facultad y no recuerdo haber visto ese poema, un poema que circulara anónimo que luego fuera de tu padre. O sea que yo creo que el que encontraras pegado en un folio eso pues sería para hacer alguna cosa, pero no sé, ¿sabes? Sí, ¿Tienes constancia de que se distribuyó? Inés ya me lo ha dicho, y más gente. Inés y ya. Bueno, no lo sé, yo a él es lo que me han dicho. Josefina, ¿tienes noticia de que se distribuyera anónimamente? A ver, es que no encaja con su personalidad. bueno, yo lo que me he encontrado está muy claro que era para distribuirlo por ahí. Y luego coincide con lo que me han dicho por ahí. Yo, a ver, tampoco tengo la verdad absoluta. Estoy planteando cosas, tampoco es... Bueno, aquí ahora de... estamos planteando dudas, tampoco sabemos si sí o si no. Muy bien. Lo que quiero decir es que, muy bien, puede ser, pero a mí tampoco me encaja con la presencia de él, porque en aquel momento había mucha actividad, los entierros allí, yo recuerdo, estábamos también con Martínez Cachero, se encerraron en la facultad, la policía fuera, que salgan todos o entra la policía, oímos los pasos y tal, y estamos todos asustados escribiendo, se abre la puerta, entran los policías, y don José me dijo, no, hizo un examen y le dieron al señor que los tranquilos se le marcharon los policías, pero esperábamos que nos sacaran a todos a palos de aquel sitio. Quiero decir que somos testigos, o algunos testigos de esos años, y si circula un poema con la muerte de Franco, que está dando la poesía, yo habría cogido este recorte, seguro que lo habría guardado. Bueno, Y por otro lado, no lo dije aquí, pero la memoria de Inés y ya, pues tampoco. Bueno, dejémoslo así, una duda. Bueno, yo creo que esto no si aparece, se subastará y valdrá mucho. Yo me lo he encontrado, está claro que era para ese uso y me coincide con lo que me han contado. Pues ahora si ya no sé alguno, si será verdad o no, pero creo muchísimo. que me encaja también con la personalidad de mi padre. Dice que no, pero bueno. Bueno, pues ahí yo iba a decir que precisamente ese tipo excepcional de aquellos años incluso está para corregirme mis planteamientos. No, Entonces, por eso vamos a pasar hacia ti sí. para que... ¿Me preguntas algo? Sí, no, claro, vamos a seguir un poco aquí el orden. ¿Cuáles son las características para ti de la poesía de Lo sinteticé en 2 párrafos que voy a leer. ¿Qué caracteriza a la poesía de Emilio Alarcos? Algo que en principio distanciará a los más apresurados lectores, su espesor lingüístico, su gusto por escribir con todo el diccionario.
Muchos de sus poemas parecen ejercicios de estilo, alardes de que ninguna combinación estrófica tenía secretos para él, de que no se le resistía ninguna rara rima, cotidianas tablas de ejercicios en el gimnasio del lenguaje para mantener a pulso la musculatura verbal. Parecen, digo, y quizá no solo lo parezcan en más de un caso, pero son también otra cosa, un ejercicio de pudor. No gustaba Emilio Alarcos del directo desahogo confesional. Hubo en su vida, como en cualquier otra vida, insomnio y muertes, preguntas sin respuestas y amargas respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. Pero no quiso nunca condescender a la queja, ni siquiera cuando en la alta noche, la casa silenciosa, cumplida la ardua labor intelectual de cada día, llenaba de renglones cortos, de palabras tensadas por el ritmo, púdicos folios en blanco vedados a todas las miradas, o a casi todas. Desde mediados de los años 60 hubo para estos poemas, y especialmente para los poemas amorosos, una constante, consoladora excepción. Como si presintiera el imprevisto final, Emilio Alarcos supo sacar tiempo en sus últimos atareados meses para ir pasando a limpio, del cálido y ya amarillento manuscrito a la asepsia del ordenador, la mayoría de sus poemas. No le dio tiempo a terminar su labor. No sabemos cómo habría dispuesto el conjunto para la imprenta. Sí podemos suponer que no quería que esos poemas siguieran siendo un secreto, que pensaba publicarlos en todo o en parte. Bueno, y eso es lo que me tocó hacer a mí. Y esa persona que conoció estos poemas antes de que los publicara Ricardo Labra, al margen de ellos, pues es Josefina Martínez, que nos puede, si quieres, ahora decir, ¿sabías tú de la labor poética de Emilio Alarcos? Antes de entrar. Sabía antes cuando me mostró la libretita la que hizo el facsímil de pastas negras, de cubiertas negras de una, aquella libreta que hicimos el facsímil. Me la enseñó, pues debió de ser en el año, no lo sé, más o menos, la década de los 70, debió de ser. Y sí, esa. Entonces, como sabía que me gustaba la poesía y hablábamos mucho de poesía, ahí en el Alba Busto, pues, ¿qué le parece? Lea ¿qué le parecen estos poemas? Y yo leí y vi que me gustaban, claro, y me pareció, supe que eran de él, claro que sí, pero bueno, como no tenía confianza ninguna, pues dije sí, me gustó mucho tal y cual de Kilson, no me dijo de primera. Pero después, cuando quise devolverle la libreta, que los había leído de todos, y pues me gustó mucho y tal, y yo pensé para mis adentros que eran suyos, claro, pero y dijo, quédese usted con la libreta. Y yo pensé que eran suyos, claro. Y después ya, eso fue así. Pasó el tiempo, pasaron las cosas, y luego siempre tenía un poema entre manos. Siempre. La verdad que él estaba trabajando en lo que fuesen sus trabajos filológicos, lingüísticos, pero él tenía el poema, siempre, que lo terminaba cuando lo terminaba, pero siempre tenía un poema entre manos. Y luego, pues, a veces pues, dejaba poemas, pues, en una cajita que tenía en el dormitorio, otro sitio me lo dejaba en la mesilla, poemas pero siempre. Luego yo, lo que vi, claro, cuando estaba pasándolos, cuando ya llegó el ordenador tal, y estaba pasando el ordenador, eso ya no me di cuenta. Porque yo tenía muchas cosas que hacer, me ocupaba de muchas cosas y no vi que estaba haciendo de esa manera pues pertinaz y contumaz y con aquella disciplina. No, pero se quedaba como trabajaba por las noches y trabajaba hasta muy tarde, a las 5 o las 6 de la mañana. Entonces pensaba lo que ocurrió, lo pensaba muchas veces. Decía, claro, como se quedaba siempre, por la noche decía, si un día le pasa algo y de repente, pues a lo mejor pues me despertaba, de broma, miraba, no estaba, iba al despacho, pero ¿qué haces ahí todavía? Y era por las 6 de la mañana, claro. Y entonces en ese trabajo solitario, pues ahí hacía pues lo que tenía que hacer y lo que le gustaba hacer. Lo tenía que hacer por obligación y por devoción también, pero iba terminando su poema que de repente aparecía encima de la mesilla de noche, aparecía en una cajita, aparecía en un libro, aparecía
siempre estaba con un programa, siempre. Y que luego los ordenó, eso yo no me di cuenta hasta el final, que los estaba recogiendo todos. Por lo tanto, si los estaba recogiendo todos, por eso se publicaron. Porque si los estaba recogiendo era porque a él le gustaban y porque él pensaba publicarlos. Porque yo, después ya, cuando tuve la biblioteca, yo le decía, ¿por qué no los publicas? No publicas estos juegos. Y decía que tal, deja estar. ¿Pero por qué? Porque era tímido y porque, claro, él a las otras que había llegado como lingüista, pues no, y no quería ser juzgado, él juzgaba a los demás, pero poetas contemporáneos, pero no quería ser juzgado, no quería someterse al juicio de los demás. Bueno, y decía, deja, más adelante. Yo siempre le animé, porque a mí me gustaba mucho, y me gusta mucho su poesía, claro, y él decía, deja estar. ¿Pero cuándo? Bueno, deja. Él no quería publicarlo. Es decir, no quería publicarlo, pero él tenía en mucho su poesía. Él valoraba su poesía, porque si no la valorase, no lo hubiese pasado al ordenador. Es que la valoraba. Y hubiese eliminado los poemas que no le gustaban. Todos los que dejó, le gustaría más o menos, pero le gustaban. Y pensaba publicarlos un día. Pues sería, claro, no pensaba que iba a llegar tan pronto a muerte, pero más adelante a lo mejor pues los publicaría. Era pudor, sencillamente pudor lo que le obligaba a no publicarlos, pero no porque no los valorase. Sí, puedo yo intervenir porque tengo también yo otra visión que yo creo que puede enriquecer, porque claro, yo con esta labor recopilatoria ahora me he dado cuenta de que sí que tuvo intención de publicar. Pero nunca, yo creo que era una mezcla no solamente de pudor, sino de pereza y de que no encontraba el momento para ello. En la exposición hay una libreta que solamente muestra un poema, pero claro, esa libreta, que es la versión manuscrita de Oh pobre conejito, que está incluido en el libro del Mester, es una libreta que contiene más poemas. Muchos de los poemas que José Luis García Martín generó con esta publicación, pero tiene otros poemas que no están en la copia que tenía García Martín y que él, sin embargo, marca con una cruz. Es decir, tanto los que hemos publicado aquí como los que quedaron sin publicar, pero quedaron sin publicar porque no estaban en la copia que manejó García Martín, ¿no? Hay también una copia mecanografiada de todos los poemas que están aquí del Mester y otros poemas que aparecen en esa libreta y por tanto poemas que no están en la copia que él manejó, pero que por esa libreta se sabe que a él le interesaban porque estaba marcado con una cruz con lápiz, y aparte de eso los márgenes van haciendo una especie de índice, poniendo 1, 2, 3, haciendo una especie de posibles ordenaciones para un libro futurible y demás, ¿no? Y luego también quería decir, a propósito de esto, él escribió toda su vida y fue un poco como un poeta, podríamos decir, neotélico o poeta al estilo de Catulo y tal, porque continuamente estaba podando, revisando. La prueba está en que, como hemos estado también en la exposición, junto a un poema del Mester que tocamos, la de siempre, el maestro, aparece en una cuartilla la versión manuscrita, pero que no es la versión manuscrita, es el borrador manuscrito y además es el esbozo más germinal que hay de ese poema, porque ese poema hacia el verso 12 tiene una variante mucho más sencilla de lo que realmente tiene luego el poema en esta versión publicada. Es decir, él ahí en ese verso 12 habla de iñar los ayeres o algo así. Iñendo ayeres. Efectivamente, y en el tal cual lo generó o le surgió, decía algo así como una acumulación de adjetivos, ¿no? Fúlgido, no sé qué, no sé cuánto, pero no iñer. Claro, pero que son cosas que en principio no tienen nada que ver, o sea, no son selecciones léxicas totalmente distintas, y al final optó por una selección léxica, digamos, aparentemente más abstrusa o más artificiosa, porque claro,
que decía Luis Alberto, a veces hay que buscar el diccionario, ¿no? Para entender en todo su juego pues en los poemas alarquianos, porque hay palabras harto peregrinas, ¿no? Como en... Pero él se intercambiaba siempre eso toda la vida, con los satílicos, por sus compatriotas. Sí, eso sí. No como la Lucía, siempre, todos sabían, pero... Bueno, también... Los íntimos no, era pues a propósito de situaciones, de personajes, era un juego. También ayer García Delgado, en su semblanza, dijo que habían organizado una cofradía de la Santa Comida o algo así, o de la Buena Mesa, perdón, sí, y que lo había nombrado presidente, que él venía ahí a sesiones con nuevos poemas, o con poemas, o sea que... Pero eran sí. esos satílicos, él se escondía. No, pero bueno, seguimos, ¿no? Para que intervenga ya Almozara, a llegar ahí a las 7. Solo una precisión sobre la edición, que es una cosa compleja y que a veces muchos papeles confunden la historia. El caso es que Emilio Larcos, que escribió toda la vida los poemas más íntimos de la Josefina, a nadie más, se hacía públicamente poemas satíricos como un juego, que es lo que yo pensaba cuando leí los poemas de Un Nada Abajo y demás, que eran un poco juego, un poco Joaquín Sabina cuando escriben el interview, esta gente que sabe versificar, que era una cosa, un juego intelectual, satírico, burlesco. Pero lo fundamental es que él mecanografió unos poemas, esos, y que lo que vamos a deducir es que esa versión sacada de los papeles, la que él quería que eran los poemas, en principio, luego estarían los segundos. Y de esa versión, esos poemas mecanografiados, yo fui el que decidí que un poeta nuevo no debe salir con 300 páginas, 200, que es demasiado para el público que lo entiende y que era mejor una selección. Y lo digo aquí, que esto es como una tercera parte. Una tercera parte de todo lo que él preparó como tal. O sea que yo creo que la siguiente edición tiene que ser esos poemas que él mecanografió. O bien esos que no están aquí, o el tomo tal cual, una vez que ya queda acreditado como poeta. Y luego hay otras versiones, todo lo que dice Miguel, un poco para estudiosos. Coger un soneto, ver el primer manuscrito, ver la variante, eso para estudiar cosas concretas, pero que no se debe confundir al publicar los poemas que uno encuentra que él no pasó y los que pasó. O sea, que hacer un poco dos planos para no confundir. Sí, bueno, pero yo quería decir al respecto, José Luis, tú manejaste una copia que era la que había ahí. La copia que yo me he encontrado ahora mecanografiada. Sí, claro, sí, más extensa, que incluye incluso... ¿Pero más extensa que esto o más extensa que la que me dieron a mí? Más extensa que la que tenían antes, eso te lo puedo asegurar. Sí, de todos los que tenían mecanografiados, hicimos esa selección, hiciste tú esa selección. Pero ahí quedaron todos los demás, quedaron ahí. No, pero no hay más que esos. Sí hay. Pues no los conocemos. No lo conocís, pero sí hay. Yo los conozco ahora, los tengo. Pues habrá que mirarlos Sí, también, claro, por supuesto. Yo lo que he observado es que con respecto a esa otra libreta manuscrita, ahí en ese otro corpus mecanografiado se incluyen los poemas que él marca con cruz y que no aparecen en la copia que te facilitaron. Sí, claro, está, sí. Y bueno, y Almozara, No sé si esto funciona. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, gracias a todos por venir. A mí hablar de Emilio Alarcos me empequeñece de asombro, espero que no mudo. Primero por la compañía que me proporciona hoy en la mesa y segundo porque soy un triple beneficiado suyo. Primero como alumno, segundo como lector y tercero como poeta, porque, en fin, no es la mayor ocasión que vieron los siglos, pero la mayor gloria personal de mi vida literaria fue el premio que avaló con su nombre. Así que no puedo estar más que agradecido. Se ha hablado desde el principio de la naturaleza alambicada de la poesía de Emilio Alarcos. Así que, aun suscribiendo sustancialmente ese dictamen, quiero comenzar con la lectura de un poema, que creo que es por donde deberíamos haber empezado. Página 83. Juzguen ustedes mismos. Te veo, niña oscura y concentrada,
volver por el camino en sombra y miedo, brumosamente alzando con denuedo una incipiente luz contra la nada, con áspera esperanza alimentada, sin conciencia, seguías ese dedo misterioso, imperioso, que el enredo desvelaría de la vida alada. Oh fe silente, pertinaz, en busca del manantial alegre en el destierro, a la luz de tu lámpara persiste. La vida es bella para quien rebusca sus tesoros profundos y al concierto no se opone de todo lo que existe. Pido perdón por haber confundido destierro con desierto, pero en cualquier caso, este poema habla por sí solo de un poeta que, por lo que veo, lo era con nocturnidad y alegría. Por otra parte, es cierto que escribía o aparentaba escribir con todo el diccionario, pero es que el diccionario era la anchura de su acervo léxico, de modo que escribía con el diccionario y podía hacerlo porque no consultaba el diccionario. Es decir, y eso se nota, tenía el diccionario en sí. Esto es, su lujo verbal era natural, no impostado. Eso se nota inmediatamente. Cualquiera que no hable con su lengua natural falsea el discurso e inmediatamente se muestra la careta, muestra el rigor de la careta, la falsía. En el caso de Emilio Alarcos, recuerdo un famoso consejo de Borges que decía: es un error escribir con todo el diccionario. Él decía que el diccionario consiente sinónimos que son falaces, que no son reales. Decía que en el diccionario se aceptan como sinónimos de azul, azulino, azuloso y creo que azulenco, decía, ¿no? Bueno, por no mencionar el azur modernista. Pero en fin, en cualquier caso, que eran falsos sinónimos, porque cualquiera que no dijera azul estaba poniendo una mancha sobre el papel, estaba poniendo una palabra que miraba en dirección contraria o que miraría en dirección contraria al resto del texto. Digamos, estaba poniendo una vanidad recién peinada en el papel, y eso no funciona, no funciona. Lo que quiere decir Borges es que no hay sinónimos en poesía, porque el sentido es susceptible de significación, perdón, el sonido es susceptible de significación, y eso bien lo sabía un maestro de fonética y fonología. O sea que el sonido es parte de la significación de la poesía. Por lo tanto, todo sinónimo es falso. O la palabra es exacta, o la palabra es imprecisa, es fallida, es aproximada, es borrosa. Y yo he dicho de tres maneras distintas lo que debería haber dicho de una forma exacta. Pero estoy demostrando que a veces, en fin, la prosa se deja ir, la poesía busca el lugar exacto, el momento justo en el que asaetear como la mariposa que se coloca en el tablón con la aguja y queda ahí para siempre, si no su vuelo, al menos su belleza. Y de eso se trata. Quería comentar alguna cosa más. Evidentemente, Emilio Alarcos, si se me permite, porque no quiero abusar, sé que somos muchos, hay muchos en la mesa, y no quisiera que me pasara lo que comentó en una ocasión. No lo cuento. Lo dejo para después, si hay conversación privada. Decía que Emilio Alarcos sabía bien el deber de esa exactitud y tenía no solo el rigor como creador, puesto que él era botánico por el conocimiento de la literatura y era jardinero por el amor con el que la creaba, conocía perfectamente los secretos del oficio y se dedicaba, su oficio era desvelar los secretos de la literatura. Es un excelente maestro, una excelente guía para comprender la poesía de tantos maestros. Y desde luego él hizo suyas esas lecciones, se nota en su poesía. Una poesía que probablemente por pudor es más alambicada de lo que hubiera podido ser en otro carácter. Es decir, no lo es por vanidad, no lo es por exhibición, lo es por lo contrario, lo es por recato, lo es por precisión, lo es por delicadeza.
Al menos esa es la impresión que a mí siempre me ha producido. Y ese es uno de los regalos que me ha producido la relectura de esta poesía. Hay muchas estrofas que se han mantenido vivas en el tiempo. Yo soy un asiduo cultivador del soneto en el que me siento muy libre. Emilio Alarcos lo hacía como nadie. Pero es posible que nadie sepa hacer como él las liras, en fin, garcilasianas y demás, ¿no? O de Fray Luis. Es increíble la capacidad que tenía Emilio Alarcos para escribir con naturalidad en una estrofa tan forjada y forzada. Y ya verán con qué naturalidad fluye. Les leo el de la página 90, si lo tienen a mano, de la edición del Mester de Poesía, de su oficio creativo, ese oficio secreto y luminoso que nos depara este encuentro. Volvemos al recinto. Volvemos al recinto aceitoso y glorioso de la infancia. Ya roto está el precinto del porvenir, fragancia que los años borraron con constancia. Aquí fueron las cosas, aquí nos elevamos al futuro, aquí dieron las rosas su intenso aroma puro y se desvanecieron en lo oscuro. Aquí entonces aquello, ahora aquí también esto es distinto. El panorama bello, el mundo variopinto, se entenebrece en tinta, queda tinto. Así, sin más ni más, porque los años pasan sosegados, tercos, uno detrás del otro y por los lados nos cercan y nos dejan congelados y vemos en la niebla presente diluirse el ayer viejo. No queda en la tiniebla más preciso festejo que dormir y fruncir el entrecejo. Y además está esa sonriente coña beatífica con la que termina un poema verdaderamente doloroso, arduo, pero a la vez ejemplarizante, aleccionador. Es un poema en el que se notan todas esas lecturas que le han construido. Yo creo que todos, él especialmente, somos más contemporáneos de nuestras lecturas que de nuestros lectores. Y eso hace que, pero desde luego escribiendo siempre desde un presente que se enriquece con aquel pasado. Pero efectivamente, aquí está todo su acervo léxico, todo su acervo literario, toda su larga tradición. Leer a Emilio Alarcos es volver a abrir la vieja biblioteca de los clásicos universales. Y ya no abuso más. Gracias. Muy bien, pues aprovechando hablar recordaba una frase de Eugenio Doros que a mí me gusta mucho, que es: mal maestro el que no aprende de sus discípulos. Y yo, que fui su profesor, tengo mucho que aprender de Javier Almuzara. Bueno, pues este aplauso cierra de alguna manera simbólica pues los dos turnos temáticos, esos dos aspectos. Es un poco las características de la poesía, la producción, cómo va escribiendo, lo que se sabía, lo que no se sabía, lo que está por saber. Yo adelanto que va a haber a lo largo de este año varios inéditos. Aparte de los de la exposición, hay más inéditos por ahí. Aquí en este recital vamos a leer por vez primera al público un inédito, que además lo transcribió precisamente una de las personas compañeras de la comisión organizadora, que es Isabel Iglesias. Está aquí, lo transcribió. Bueno, y por una cosa que ha dicho Almuzara, de esas lecturas que le construyeron, podemos desde ahí ir hacia el otro hilo de interés de esta mesa, ¿no? Es decir, el bagaje de lecturas que tenía Emilio Alarcos, hasta qué punto ese bagaje es perceptible en su poesía, ilumina su poesía, cuáles son los modelos que influyen en la poesía de Alarcos. Entonces, antes de que cada uno de vosotros vayáis desgranando lo que a vuestro juicio son los modelos, las posibles influencias
Emilio Alarcos, y terminaremos, ya adelanto este hilo, con la palabra de Aurora Loge, que tendría que estar aquí, pero descubrió hoy que tenía COVID, y ya me dijo que le interesaba hablar de la cuestión de los modelos y otras cosas, así que y está todo unificado en un texto que leeremos y leerá García Martín. Pero para introducir esta cuestión vuelvo a recuperar la voz de Alarcos, cuando en esa conferencia que le encargaron por un día del libro de no sé qué año, habló de Fray Luis y decía de Fray Luis, cito para que luego se vea hasta qué punto Fray Luis le influyó no solamente como poeta, sino incluso en sus actitudes vitales y demás, ¿no? Dice Alarcos, en resumen, pudiéramos decir, Fray Luis es el equilibrio consciente, es equilibrio entre las influencias bajo lo que se formó, equilibrio de lo intelectual y lo afectivo, equilibrio en su lenguaje, equilibrio en su vida, equilibrio vital sostenido tras largos esfuerzos, luchando su voluntad contra las pasiones. Ahí termina la cita. Entonces, bueno, bajo la égida luisiana, yo ahora pregunto aquí a la mesa cuáles son los modelos, influencias que notáis, percibís en la poesía de Alarcos, empezando por Luis Alberto. Bueno, son muchas y muy plurales, puesto que las lecturas de Emilio Alarcos eran muy consistentes y muy amplias, ¿no? Pero yo creo que hay algunos nombres que destacan sobre los demás. Hay que tener en cuenta también que el propio Alarcos fue su propio comentarista en este libro que tenemos aquí, que son las notas inéditas de Reaccionario Inédito de Antonio S. Navarro, que es un libro totalmente apócrifo, en el sentido de que él crea un heterónimo a la manera de Pessoa, a la manera de Unamuno también, que hay un libro que cita José Luis en su prólogo a esta edición muy revelador, que es Teresa, de un tal Rafael, no se sabe ni siquiera el apellido, que es de Unamuno evidentemente, y que enmascara a Unamuno. Pues bien, uno de los autores que está presente, a mi modo de ver, de una manera muy importante en la obra de Alarcos, es Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno me parece uno de ellos. Otro de ellos sería Antonio Machado. De hecho, también el propio José Luis dice que lo de Navarro tiene las mismas vocales que Machado, y que también podría ser una influencia o por lo menos una especie de resonancia del nombre de Machado. Eso en cuanto a los contemporáneos. Me parece que Guillén también está entre los poetas que le influyen. Es 7, vamos a ver cuántos años, 1893 a 1907 años, es 29 años mayor que él, lo suficiente como para ser su maestro, y realmente en Guillén hay también una mirada sobre el mundo, diríamos fría, como es la de Emilio Alarcos, pudorosa, porque también lo es la de Emilio, y creo que también influye en la poesía de Alarcos. Yo creo que su amigo Ángel González, a quien tantas y tan hermosas páginas le dedicó, también está entre los influyentes en Emilio Alarcos. Es otra generación ya, es la misma generación de don Emilio, solo que más joven todavía que él, yo creo que 4 años me parece que más o menos. 3, el 25. El 25. Pero también ese contacto tan íntimo con Ángel González tuvo que dejar su huella en el poeta filólogo Emilio Alarcos, ¿no? Y después está, por supuesto, toda la galería de autores clásicos que conocía como nadie, Garcilaso, Fray Luis. Fray Luis, por ejemplo, el de las liras que acaba de comentar Miguel, esa lira extraordinaria, porque yo creo que el buen lector, y eso lo ha demostrado Javier Almuzara con creces, lo que hace es fijarse siempre en lo más selecto que haya escrito alguien. Y esos 2 poemas que nos ha regalado Almuzara están entre lo más granado de la poesía de Emilio Alarcos. Él los ha elegido para nosotros. Pero vamos a ver, en ese sentido, vamos a ver por dónde iba yo. Iba por Fray Luis de León. Muchas gracias. Fray Luis de León Garcilaso. Qué sé yo, incluso las estrofas saficoadónicas que él, digamos, incurre en ellas de una manera magistral. Esteban Manuel de Villegas fue el maestro de ese tipo de estrofa. Cualquier autor de la historia de la literatura española era familiar para Emilio Alarcos porque conocía perfectamente todo el devenir de esa literatura.
pero sobre todo las del Siglo de Oro marcan ese ritmo que domina sus sonetos, que son impecables y que muchas veces acaban en pareado al estilo isabelino inglés, por cierto, pero en cambio no se refleja en la edición como se refleja normalmente 4+2, ¿no? Eso quizá convenga corregirlo en la nueva edición. Es una repartición que él hacía. O sea, que la división estrófica que hay aquí, por ejemplo, las liras que leyó Almuzarbe están separadas las liras, está todo seguido. Pero es que el original que estaba así. O sea, que no sé hasta qué punto, yo creo que debería... Pero bueno, en cualquier caso, quiere decir que la explicación es que se reproduce la partición que él hacía. Lo mismo, por ejemplo, que las estrofas mariqueñas, también están todas juntas. Pero él lo tenía así. Efectivamente. Bueno, luego eso habrá que discutir con los editores de la obra completa, la obra poética completa, o lo que conservamos de la obra poética completa de Emilio Alarcos, a ver cómo se distribuye y cómo se actúa sobre ella. Yo creo que hay algo que se puede mejorar también, en cierto modo, y que no es traicionar al autor. Dividir todo lo que podamos mejorar, mejor encantado. Dividir las estrofas, por ejemplo, yo creo que es una cosa interesante. Pero en cualquier caso, todo ese ramo de extraordinarios escritores, siempre muy dentro de la tradición hispánica. Yo creo que Alarcos se mueve mucho en la tradición hispánica. No podemos decir que hay poetas, qué sé yo, de la vanguardia francesa, o poetas como Whitman del 19 que tanto influyen en otros poetas españoles, como por ejemplo León Felipe. En el Alarcos la tradición que tiene sobre todo es hispánica, o al menos es la idea que yo tengo. Gracias. Ricardo. Sí, claro, estamos ante un autor oculto, que eso es indudable, entonces, de muchísimas lecturas. Los autores que lo permearon o que lo influyeron, quizás se encuentra en su obra teórica y también crítica. Él también influyó en muchos autores notables españoles. Yo creo que Alarcos se puede leer, como citó Luis Alberto, en esta especie de heterónimo, pero también en sus trabajos críticos. Por ejemplo, en la obra que le dedicó a Blas de Otero, en la que estudia todos los procedimientos, en la que desarrolla perfectamente toda esa técnica de hiperbatón y de contrastes fónicos, que es una maravilla, y que luego él ejemplifica perfectamente en sus sonetos desde otra perspectiva creativa, estructural. También en Ángel González, ¿no? Ese lenguaje que está por debajo del otro lenguaje, lo que yo llamo la escritura encubierta. Y yo creo que en Alarcos se puede leer desde muchos planos. Se puede leer desde el plano de los lingüistas o de los teóricos de la literatura, o buscando las significaciones, y se puede leer también desde un plano emocional, y también desde un plano, digamos, irónico, porque la ironía es el contraste de dos o de varias perspectivas. Yo creo que eso se da perfectamente en sus poemas. Hay algunos que no son lo que se diría políticamente correcto, que los emparentan un poco con esos poemas que se desarrollaban pues, en lo que se hacía en el siglo de oro. Y que yo recuerdo uno que hablaba de las feministas, ¿no? Y la verdad es que hoy en día, pero hay que leerlo eso, con esas luces, y se da uno cuenta en realidad lo feminista que se nos manifiesta ahí, Emilio, si se lee desde el doble plano. Si se queda en el primero, entonces
Yo creo que Salamanca está en su escritura. Es decir, aquí se citó a Fray Luis de León, se citó a Unamuno. Unamuno era un bilmantino, era de Bilbao, pero estaba en Salamanca. Y yo creo que es curioso también esta relación norteña, tan norteña, esos intereses, porque Emilio Arcos era muy respetado y muy reputado entre los poetas de la generación del 50, pero él se dedicó especialmente en el estudio porque le interesaban mucho los poetas norteños. Y yo creo que eso tiene que ver con el interior de su escritura, es decir, aquí alguien habló o citó la coña beatífica, Almozara, pues la coña beatífica, pues en realidad esa, digamos que es la ironía pues trasladada a Oviedo, ¿no? Es decir, que Oviedo también pudo leer. Pero yo creo eso, que entre ya los autores, las influencias son las que se comentaron, pero yo por ejemplo veo a César Vallejo en distintos planos puede ser arriesgado, pero yo veo hay una influencia clara, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si se comentaba que él escribía con todo el diccionario, pues claro, Arcos era una biblioteca universal, ¿no? Es decir, que una biblioteca entera. Y entonces, claro, ahí está como por un alambique, pues toda la tradición, desde luego hispánica, pero también yo creo que trasciende no solo el ámbito hispánico, sino la propia literatura francesa o coge ese análisis de señor Perset y tiene algunos elementos también en ese aspecto críptico que aparecen en algunas estructuras poemáticas de Alarcos, aunque él se ciñe precisamente pues eso, generalmente pues el soneto, ¿no? como forma predilecta. Y bueno, es enriquecedor, o sea, leer Alarcos es sumergirse, uno entra por un libro, un texto, pero en realidad uno está en una biblioteca universal porque lleva otras lecturas y aparecen otras connotaciones, otros autores. Pero yo creo que él lo explica bien precisamente en sus libros más importantes de crítica literaria, porque un escritor cuando habla de otro en realidad está hablando de sí mismo. Sí, pues yo comparto con mis compañeros, pero pienso que hay todavía más influencia de Fray Luis de León por su perfección formal, no solamente por la cuestión métrica, por las actitudes vitales, pues lo veo muy cercano a ese espíritu lusiano, ¿no? Pero sobre todo en la perfección formal y en el juego con los sonidos. Pero también está efectivamente Guillén, y lo curioso es que no está Gerardo Diego, con todo lo que apreciaba a Gerardo Diego y todo lo que lo comentó, pero sí está en los poemas de juventud de los años 30, donde imitaban deliberadamente a Imagen y Manual de Espumas, pero bueno, esos poemas no sé yo si, pero bueno, ahí se ve el pozo, pero realmente en la poesía adulta de él no está, ¿no? Ese influjo de Gerardo. Creo que está Ángel, también como ha dicho tal, hay un poema por ahí, Jugar al sí, jugar al no, que me recuerda en muchos casos a poemas de Ángel. También está Blas de Otero, Blas de Otero, muchas imágenes, como él dice con cierto cachondeo en el heterónimo, aquí se pone el poeta enórmico, ¿no? Esas imágenes rabiosas, enórmicas de Ángel, finalmente humano y tal, en muchos casos están en ese poemario y también en el primer Mester, sobre todo el poema titulado España, por ejemplo, en fin.
os mecen en encajes amarillos, ¿no? Empieza otro y tal. Bueno, y también creo que esto lo lanzo, y si quiere Luis Alberto, como analista y clasicinista como yo, pues me contesta o no me contesta, ¿no? Creo que también hay una tradición clásica poderosa, pero filtrada a través de la tradición hispánica, Horacio a través de Fray Luis y otros autores. En algún momento también hay cierta tendencia al autorretrato. Dicen en algún momento aquel joven que leía a Virgilio, ¿no? Y a otros poetas, ¿no? Lo dice por ahí en el primer mestre. Bueno, y después... Sí, claro. Sí. Como en griego hay muchísimas citas en griego clásico. Sí. Es importante porque muy pocos autores de la época tenían, siendo hispanistas, tenían el dominio suficiente del griego como para ponerlo con la ortografía correcta en sus poemas, dedicatorias, etc. Sí. Pues, bueno, con esa constatación Luis Albertiana y tal, pues pasamos aquí a José Luis y a Almuzara a ver cómo ven los modelos. Poco que añadir, ya se ha dicho más o menos esas muestras, todo eso. Es decir, en el caso de un modelo preciso en los sonetos, que está detrás Blas de Otero, en un cierto tipo de sonetos que no está en Unamuno, que no están los clásicos, que es el soneto muy encabalgado, muy cortado. Por ejemplo, en la 59, no hay ni una estrella, ni siquiera cielo oscuro y bruma por encima flotan. Son las paredes altas, no se agotan sus ladrillos. Arraigan en el suelo fríamente y escala su recelo hasta donde los gritos no rebotan, remotos engullidos. Nos acotan por los cuatro costados, no hay consuelo. O sea que está hecho en plan telegráfico y encabalgamiento de una estrofa con otra. Y eso, yo creo que el primero en español fue Blas de Otero. Soneto que ha sido siempre el de ansia, Ángel fieramente humano y de doble de conciencia. Esos sonetos torturados, angustiados, porque la sintaxis es también expresión de un estado del alma, y los versos que fluyen, que tienen pausa al final, demuestran un equilibrio, un clasicismo. Y cuando eso se rompe, una generación desarraigada, unos hombres sin más destino que apuntalar las ruinas, esa ruptura del verso clásico expresa el desasosiego. Yo creo que lo aprendió ahí. Unamuno no tiene estos encabalgamientos, Otero sí. O sea que naturalmente él veía en Blas de Otero, no es tanto que copiara a Blas de Otero, sino que si le gustaba tanto Blas de Otero es porque encontraba que él decía lo que a él también le gustaba decir, coincidía mucho con ese primer Blas de Otero. Pero bueno, no quiero redundar en cosas que ya se han dicho. Pues yo voy a redundar, pero redundaré con un ejemplo que creo que es muy expresivo y que además añade otros valores que ya apunté en mi primera alocución. Y es que aquí están todos los recursos poéticos, los juegos de palabras, las rimas internas, las aliteraciones, las paranomasias. Es una fiesta de la retórica inteligente este poema, y por otra parte es un ejercicio de aspereza y de introspección y en fin, de dureza verbal que al fin resulta conmovedoramente memorable. Solitario silencio sonoroso, página 93. Solitario silencio sonoroso. Parece que nos remitimos al Garcilaso más placentero, más apaciguado, más equilibrado, ¿no? Pronto se romperá esa fingida paz. Solitario silencio sonoroso de campanas ecuánimes y puras encerraba la noche con costuras de raso verde y tacto rumoroso. Solo entonces los trenes un acoso acongojado daban en oscuras llamadas al arcano, pero duras las piedras persistían en reposo. Hoy lo oscuro se rasga con puñales de luz helada y broncos estertores, un zumbido vibrante de cristales, un ronco ronroneo de motores, taladra la tiniebla, hunde la calma y en doliente metralla estalla el alma. Es impresionante este maravilloso ejercicio de precisión, de gracia verbal, de musicalidad, dentro de esa aspereza necesaria.
Y en el otro extremo, en el de la amabilidad, aquí veo ecos, sí, de Ángel González, aunque no fuera una influencia directa, o incluso de Hierro, en el gusto por la música, y en el sentido musical. La poesía es música que piensa. Un poema puede faltarle todo, pero lo que no le puede faltar para que sea de verdad poesía es música, ritmo, melodía, fraseo. Tiene que tener garbo, elegancia, tiene que aceptar el tono del recitado con proximidad al canto. Si no, no funciona. Da igual que esté lleno de ideas, no importa, no es poesía, será otra cosa. Y entonces me permito comprobar que al margen de ciertas, de ciertas rupturas, que son también necesarias, de ciertos juegos, de ciertas síncopas, el poema de la página 67 está escrito en 3×4, porque el poema es un vals. Este es el vals, bajaré, subiré hacia el vergel, sombra a sombra vendrás. Y así podemos seguir bailando con el poema, y podemos seguir bailando con el poeta, que secretamente, porque la partitura no está por encima, nos ha regalado una ocasión para celebrar, para bailar, para jugar, para bromear, porque la música, la poesía es sublime, pero también es garbosa, también tiene gracia, también puede tener charme, encanto menor. Y eso es una delicia, una secreta delicia de la poesía que también conocía Emilio Alarcos. El final vino y se fue silencio, el compás era este, el vals que una noche soñé. Y nos vamos bailando. Gracias. Y entre estos bailes vamos ahora a retomar la voz de Aurora Luge, que desde la distancia nos envía su visión de la poesía de Alarcos. Voy a leer entonces el texto que ha enviado Aurora Luge. Sorprende comprobar cómo los títulos de sus dos libros, aunque mester de poesía sea responsabilidad del editor, anticipan y o cifran el mundo poético alarquiano. Como núcleos aparecen los términos mester y notas, con sus aferencias eruditas, magisterio, oficio, maestría en un caso y observación, comentario, reflexión, apunte en el otro. Como contrapeso lírico a esos núcleos y como objetos aparecen las palabras cancionero, que evoca canto oral, musicado, celebratorio y poesía. Duplicado aparece el adjetivo inédito, con su doble matiz de no llevado a imprenta ni a lo público, y de novedoso, inesperado. Y todo ello alrededor de un misterioso A.S. Navarro, un heterónimo que nos recuerda doblemente a Pessoa. Emilio Alarcos comparte con el bardo portugués dos rasgos: la publicación póstuma. El archivo que encuentran sus familiares en el ordenador es el correlato del baúl pessoano, y la centralidad de la heteronimia en su obra. Más de la mitad de la obra poética alarquiana se atribuye a ese A.S. Navarro, a diferencia de Unamuno y de Machado, que solo jugaron provisional o tardíamente a los heterónimos. Notas inéditas al cancionero inédito de A.S. Navarro contiene un título dentro del título. Se ficcionaliza el acercamiento de un estudioso a un mundo lírico en el que no se quiere marcar la presencia de un yo a través de la heteronimia y la no edición. En mester de poesía, Emilio Alarcos glosaba para sí con lentitud, sin prisas, sin vestirse de un fatigoso traje de poeta, los deslumbramientos, las desolaciones, los asombros que ante el mundo su actitud de poeta verdadero iba desentrañando. Actitudes en ambos libros de distanciamiento deseados. No es extraño que una de las palabras más frecuentes en la lírica alarquiana sea el adjetivo silente. Silente, que no es silencioso ni silenciado. Su sufijo en nt sugiere una presencia activa y viva, presente del callar. Silente, insistentemente, adverbio aplicado al puntear de las gotas, notas 99, cantilena amorosa y silente, notas 177, la luz silente de la lámpara, mester, página 95, pasabas tus rosarios silentes, mester, página 100, padre silente, mester 119, con sí silente, mester 131. Soturno es otro de los vocablos frecuentados por el poeta Alarcos, de nuevo una actitud que implica taciturnidad y penumbra.
Alarcos muestra una querencia inocultable por las palabras Soria, esas que Blas de Otero en su poema Soria, Seda, Poesía e Historia, tiene por más sencillas y más susceptibles de ir haciéndose pura realidad. En Notas, página 26, señala la preferencia por las palabras espinosas y ásperas. Los paisajes alarquianos están dichos, construidos con genuinas palabras Soria. En esta lectura última me ha sorprendido gratamente el considerable peso del humor, de un humor irónico, demoledor y fino, en las anotaciones a los versos desbordados de emociones del joven A.S. Navarro, versos escritos entre sus 19 y 25 años. El adulto comenta piadosa y burlonamente al poeta que fue, y de paso da unas pinceladas impagables sobre los excesos de toda la poesía contemporánea a la del joven aprendiz. Así, del poema 5, Mi muerte pudorosa, comenta: vuelve el autor a la trágica desesperación fisiológica, típica de la poesía de esa época, poesía cuyos autores parecen todos Sísifos, licios o tántalos torturados con tremendas e insaciables desgracias, o cargados con un enorme peñón o devorados por cóndores. A propósito del poema 10, arremete contra el recurso a Dios en los poetas. Esta posición es típica de muchos poetas, muy racionalistas, y no obstante nos endilgan a Dios a todas horas, y le hablan y le piden como si fueran sus próximos allegados, tal como un familiar a un señor obispo. Me pregunto en qué poetas concretos pensaba Emilio Alarcos cuando consigna demoledoramente esta contradicción. A mí se me ocurren unos cuantos nombres, pero no los mencionaré. Otras veces critica el enormismo. Del poema 6 dice: con esta composición se inicia pues la etapa gemebunda y enorme del autor. Al poema 29, que por cierto contiene un bellísimo verso hecho de palabras Soria, solo sombra, oquedades, despoblados, lo llama el anotador este poemilla enórmico. En el poema 28 el enormismo se desata más furibundo. Alarcos es muy duro con su yo joven. En el poema 53 admite la cosa emocionada, aunque haya no pocos lagunajos de no poesía. La escoria es inevitable, y más en quien como N no releía sus obrecillas. La crítica a la pasión amorosa de la musa azul es divertida y demoledora. Su eterna musa azul, que me parece hundida muy al poniente, o a propósito del poema 33, pensando en ella y en sus ojos azules, qué platónico contumaz nos va resultando el bueno de N. Sobre el poema 47, este N tenía una raigambre platónica de larga duración. No se explica uno cómo la misma espiritual amada anduvo tanto tiempo por sus versetes. Resumiendo, hay en este primer libro un magnífico poeta satírico que arremete con gracia contra los juveniles excesos neorrománticos o existencialistas propios. Una lección útil todavía hoy, cuando tan legitimados andan los desbordamientos sentimentaloides. Y a pesar de esa autocrítica, el poeta joven del cancionero vibra y brilla en muchas de sus composiciones. El poema Un año más y todos los deseos aún recalcitrados en su pena, un año más, las mismas horas lacias, las mismas horas rotas. O el excelente canto a los objetos, a las cosas, camilla, sillón, cuchillo, gafas, reloj, del poema 59. Alrededor de la luz, las moscas de los penates. O la música suave de la canción a la lluvia, poema 84. Y tras los ensayos juveniles, un largo mester de poesía, un mester practicado desde 1949 a 1993. Es curioso comprobar cómo entre los últimos poemas fluye una especie de reconciliación con la poesía del mundo a través de la luz que pone en él el amor. No pasa nada, circula, es el más bello ejemplo de poema sereno, radiante y conciliador del arco final de su sabiduría felizmente anti-enormista. Hasta aquí Aurora Luque. Vamos a aplaudirle. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, o tal, yo quisiera terminar ya del todo volviendo a evocar la voz de Alarcos, y además en unas circunstancias que desde el punto de vista internacional son muy luctuosas y que parece que también tienen cierta réplica en este texto que estoy leyendo de Alarcos. Dice Alarcos: y en este sosiego, en las brillantes noches del invierno castellano, recordemos que estamos en la noche alarquiana, podía volver los ojos al cielo. Él sigue hablando de Fray Luis, ¿no? Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado,
y miro hacia el suelo, de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho una ansia ardiente. Allí encontraba paz, reposo. Y nosotros, en esta hora en que la humanidad todavía se bate en la tolvanera del fanatismo, pensemos en Ucrania, de la ambición y de la violencia, volvamos también la mirada a nuestro cielo. De él nos bajará la paz que ansiaba Fray Luis y nosotros anhelamos. Muchas gracias.